Muy buenas tardes. Inicio felicitando siempre este tipo de actividades académicas que CIESPAL organiza. No es la primera vez que tengo el gusto de participar en uno de estos eventos y creo importante reconocer este tipo de actividades, básicamente por el público presente, público joven, público ávido de más conocimientos, básicamente sobre este tema que a los medios de comunicación, a los periodistas, a los comunicadores y a la sociedad en general nos conlleva de muchas maneras a mantener el interés permanente, porque no solamente se ha hablado de la libertad de expresión hoy, sino desde hace muchísimos años. Es importante recalcar además de que son 18 años efectivamente que la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó a este día 3 de mayo como el Día Mundial de la Prensa, que poco a poco se ha ido manejando como el Día de la Libertad de Expresión, pero en su origen es el Día de la Libertad de Prensa. Y al hablar de libertad de prensa o de expresión, que al final iremos coincidiendo en esos criterios, es necesario comprender de qué es libertad, porque es fácil conjugar los términos, es fácil indicarlos y en muchos casos se convierten en arma de doble filo que puede servir como discurso político o puede servir como discurso de medios de comunicación o puede servir también como discurso de profesionales y también de los gremios de la comunicación. Yo creo que libertad, y eso hemos coincidido con varios colegas de medios de comunicación, es hacer y querer lo que debemos hacer. Es decir, tener la responsabilidad clara de que libertad no es libertinaje, libertad no es hacer lo que queremos hacer o como se dice vulgarmente, lo que me venga en gana hacer, sino más bien manejar con responsabilidad absoluta lo que se debe hacer. En nuestro caso, como medios de comunicación, es necesario entender de que nos hemos convertido en una herramienta, no ahora, sino desde el inicio de los medios de comunicación, en una herramienta muy abierta, muy amplia, que permite a la sociedad, a la colectividad, a hombres, a mujeres, a indios, negros, mestizos, etcétera, poder comunicarse y poder tener esta interrelación que nos permite a los pueblos crecer, a los pueblos desarrollarnos y obviamente que sus proyectos sigan avanzando. La especie humana necesita, por esencia y por principio, la capacidad de comunicarse y de expresarse. Es fácil entender de que el momento que tenemos la posibilidad, hoy por hoy, no en épocas de hace muchos años, cuando los primitivos, las poblaciones primitivas, manejaban su comunicación en base a señas, en base a dibujos, en base a varias formas de expresión, ahora tenemos el uso de la palabra. El uso de la palabra que manejado de una manera inteligente y de una manera responsable nos permite, obviamente, intercomunicarnos, interrelacionarnos en beneficio de la sociedad completa. Es importante ahí rescatar también de que gracias a la libertad de comunicación, los medios de comunicación, recalcando, tenemos en este caso la posibilidad y la apertura de poder expresar lo que la sociedad desea conocer. Existen medios de comunicación y medios de comunicación. Conocemos que existen medios de comunicación privados, medios de comunicación comunitarios, medios de comunicación estatales, gubernamentales, etcétera, que son medios de comunicación que cumplen su función. Yo creo que si eso se lo maneja de una manera absolutamente responsable, dejamos obviamente de lado los intereses, tanto políticos, privados o empresariales, y lo importante es impulsar el desarrollo de una patria. Yo creo que AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, ha cumplido su misión durante los últimos 64 años, en el hecho claro de poder abrir las puertas a la población, a la gente, a los políticos, a los empresarios, a la gente pobre, para que pueda expresar sus criterios. Es necesario también entender y recalcar que los medios de comunicación no solamente son los de Quito y Guayaquil. En Quito y Guayaquil están los medios de comunicación, obviamente, o entre comillas, los principales medios de comunicación, están las matrices de los canales de televisión nacionales, están las matrices de la radiodifusión nacional, están las plantas de impresión de los periódicos, pero las provincias y los cantones tienen medios de comunicación. En el caso de la radiodifusión ecuatoriana existen 847 matrices de radio. Si ustedes ven la información, es sacada de la página de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Son 847 radios, de las cuales 550 están en AER, y de las cuales 17 son las que mayor cobertura tienen. No tenemos todavía la ley ecuatoriana, el Ministerio de Telecomunicaciones, la Superintendencia, el CONATEL, la CENATEL, etcétera,
no han definido aún qué es un medio de comunicación nacional, que es parte de una de las preguntas de la consulta que no viene al caso comentar, pero ahí se habla de medios de comunicación de carácter nacional. Y en el Ecuador no existe un solo medio de comunicación que llegue a todas las provincias o que llegue a todos los cantones. Ningún medio de comunicación tiene esa cobertura. Entonces es importante comprender de que si es que los medios de comunicación, en el caso de la radio, que es el tema que a mí me compete, de las 847 emisoras que existen en el Ecuador, 17 son las que mayor cobertura tienen, mal llamadas o bien llamadas nacionales. Es difícil entender cómo no se preocupa también de lo que sucede en las radios cantonales, en las radios provinciales. Es una realidad totalmente distinta a lo que sucede en la capital como Quito, con los polos de desarrollo como Guayaquil, Cuenca, tal vez Puerto Viejo. Ahí es necesario también entender y comprender de que los medios de comunicación cumplen una función absolutamente enmarcada en principios. Existen muchos documentos internacionales que permiten que la libertad de expresión sea manejada de una manera ética y absolutamente responsable. Me voy a permitir leerles solamente 3 párrafos muy pequeños. Uno de ellos es de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, donde nos indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos igual destaca que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Y la Asamblea General de los Derechos Humanos nos menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. Son textos aceptados universalmente, los 3 párrafos que les acabo de leer, pero lo importante es analizar cómo se lo interpreta. Yo creo que si se lo interpreta de una manera política, dará su resultado. Si se lo interpreta como empresa de comunicación privada o medio de comunicación privado, puede dar otro resultado. Pero lo importante para él y para el Ecuador es interpretar estos textos con una proyección nacionalista, con una proyección patriótica en beneficio del Ecuador y las nuevas generaciones. Yo creo que es momento de dejar de lado posiciones que no permitirán que las nuevas generaciones crezcan con esta gran libertad de expresión, gran libertad de información, y como ahora se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Es importante entender de que la libertad de prensa es consecuencia de la libertad de expresión, no es al revés. Y ahí adicionalmente, la información es absolutamente un poder, que se lo puede manejar de muchísimas formas. Es un poder que puede tergiversar verdades. Hemos pasado en estos últimos años, no en estos 4 años, aquí no vamos a, en mi caso no voy a topar en ningún tema político, pero en los últimos años, hablemos de los últimos 25, 30 años, hemos tenido muchos procesos en los cuales la libertad de expresión pudo haberse visto afectada. Y efectivamente en algunos casos se vio afectada la libertad de expresión. Pero yo creo que es importante y es necesario el puntualizar y el propender a que estos procesos vayan eliminándose en beneficio de una sociedad, en beneficio de un Ecuador del futuro.